¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, Profe Gio Vergara, donde estamos en temas de física en el apartado suma de vectores. Es decir, hallar la resultante, la suma vectorial de los vectores a través de un método analítico. En mis videos anteriores vimos cómo sumar vectores cuando eran solamente de dos por el método del paralelogramo. Y de igual se utilizaron la ley de senos y cosenos. Veamos, en este caso nosotros queremos obtener la resultante vectorial que viene siendo expresada por la suma de los vectores F1 más F2 más F3 más F4. En este caso son cuatro vectores, que sería el vector F1 que vale 900 newtons, 50 grados medidos a partir del eje positivo de las X. El F2 son 1500 y son 40 grados en este caso a favor o medido desde el eje negativo de las X. Y a su vez el vector F3 está medido a partir por debajo del eje de las X, serían 60 grados, y un vector F4 que vale 1200 newtons que está orientado hacia el norte. Uno de los primeros elementos que debemos de entender que el vector F4 automáticamente medido respecto al eje positivo de las X medirán 90 grados. Y esto hay que tenerlos en cuenta porque recuerden que cada cuadrante me mide 90 grados. La suma total serían los 360 grados. Bien, como nosotros vamos a descomponer magnitudes, es decir, vamos a entender que una componente horizontal se asocia con la magnitud R por el coseno del ángulo que se forma. Pero ese ángulo tiene que ser un ángulo real, es decir, un ángulo siempre medido a partir del eje positivo de las X. Yo te sugiero hacer un cuadro como el siguiente. Veamos el siguiente. Por lo tanto, también, antes de pasar a la tabla, tenemos que decir que la componente vertical RY va a estar asociado con la función trigonométrica seno del ángulo. Para luego, después, una vez que tengamos esta parte, se tendría que sumar todas las componentes horizontales y todas las componentes verticales de los vectores. ¿Para qué? Para aplicar una fórmula que nos dice que la resultante, de manera analíticamente, será la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes horizontales al cuadrado más la sumatoria de las componentes verticales al cuadrado. Y el ángulo de ese vector resultante va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la sumatoria de FY o de RY entre la sumatoria de RX. Ahora sí, procedamos a vaciar nuestros datos en la siguiente tabla, que me dice lo siguiente. El vector F1, recordemos que su magnitud serían 900 y le puedo poner aquí que son newtons. ¿Ok? El vector F2 serían 1500, el vector F3 700 y el vector F4 serían 1200. Esta es la parte medular donde tenéis que entender que el ángulo, para poder que no generar errores al momento de transcribirlos, estos ángulos, algunos son reales y otros no. Por ejemplo, el vector F1 está referido a partir del eje positivo de las X. Es decir, recordemos que un ángulo en contra de las manecillas del reloj será positivo y un ángulo a favor de las manecillas del reloj será negativo. De tal manera que este es un ángulo real porque está medido a partir referido del eje positivo de las X y está medido en contra. Por lo tanto, el ángulo real sería 50 grados. Pero el vector F2, observa, que está referido a partir del eje negativo. Realmente su ángulo real sería los 180 grados menos 40 y eso me da un total del ángulo real de 140 grados. A su vez, el vector F3 observa cómo está medido negativamente, es decir, el ángulo está medido a favor del eje positivo. Sin embargo, su ángulo real serían a los 360 grados. Le quito 20 y me daría un ángulo de 300 grados reales. Y finalmente el vector de 1200, ya lo habíamos dicho que tenía un ángulo referido a partir del eje positivo de las X y en contra serían 90 grados.
Esto es lo primerito que tenemos que entender para poder atender esta tabla y que no me genere errores. Otro de los factores fundamentales de los errores es que tu modalidad de tu calculadora tiene que estar en una modalidad llamada de degrees, que significa degrees, que son grados, porque tu calculadora pudiera tener radianes, grados, ¿ok? O que en este caso sería un gradiente. Y esta D, que viene del vocablo que se llama degree, que significa grado. Bien, para ponerlo, veamos realmente nuestra cámara cómo tiene que ubicar. A continuación se va a ver. Bien, como te podrás dar cuenta en la cámara, esta parte tiene que estar en degrees para poder hacer cualquier operación. Veamos entonces cómo sería la operación para cualquier ángulo coseno o seno. Enfocándonos en la tabla, observa que esta magnitud podríamos llamarle el valor de R de cada componente, de cada vector, tanto el F1, F2, F3 y F4. Y nosotros en la primera columna vamos a asociarnos con la función trigonométrica coseno, de tal manera que vamos a multiplicar 900 por el coseno de 50. Entonces, estando en la calculadora, observemos que este dato tiene que estar 900 coseno de 50, le damos un igual y la calculadora me arroja un valor vectorialmente hablando de su componente 578.50. De tal manera que sería 578.51, lo podemos redondear a dos cifras. Entonces, y así simultáneamente vamos a calcular el coseno de la función trigonométrica de cada vector. Por lo tanto, el siguiente sería 1500 coseno de 140, me da un valor de menos 1149.07. El siguiente valor sería 700 por el coseno de 300. Y esto me va a dar un valor de 350. El último sería 1200 coseno de 90, en este caso sería 0, ¿ok? Y a su vez, de la misma forma, vamos a encontrar ahora la magnitud R por el seno del ángulo de cada vector, de tal manera que se tuviera 900 por el seno, ahora sería, ahorita lo voy a mostrar en cámara, que en la calculadora, para poder encontrar el seno, se le pone la tecla sin. 900 por el seno de 50 sería un valor de 689.44. Bien, entonces sería 689.44, en este caso son newtons porque son componentes, y así simultáneamente sería 1500 por el seno de 140, y esto me da un valor de 964, ¿ok? Punto 18. ¿Ok? Ahora, 700 por el seno de 300 me va a dar un valor de menos 606.22. ¿Ok? Y 1200 por el seno de 90 sería 1. Sería 1200. 1200 por el seno de 90 sería 1200 newtons. Bien, una vez que tenemos esto, hagas de cuenta que nosotros tenemos las componentes tanto horizontal como vertical de cada vector. El siguiente paso es obtener la sumatoria de las componentes tanto horizontales como la sumatoria de las componentes verticales, de las cuales son las siguientes. Muy bien, al momento de sumar esta columna, tanto los signos positivos con los negativos, atendiendo a la ley de los signos, me da menos 220.56 newtons, y la sumatoria de todas las componentes verticales llamadas RY, atendiendo a la regla de los signos, me da 2247 newtons. Ahora sí, ya estamos listos para determinar de manera analíticamente en este caso, el vector resultante, que es igual a la raíz cuadrada, ya lo habíamos dicho, de Rx al cuadrado, más la sumatoria de Ry al cuadrado, que en este caso sería la raíz cuadrada de menos 220.56 newtons al cuadrado, más 2247 al cuadrado.
y esto se puede analizar que directamente en la calculadora nos daría. Como te podrás dar cuenta, en la calculadora de manera directa se puede reescribir todos estos valores en una calculadora como Casio y le podemos dar un igual y me dice que el valor del vector resultante son 2257.80. Entonces sería el vector resultante 2257.80 newtons, cuyo ángulo, que no sabemos si es el ángulo real, pero sí podemos decir que el ángulo de este mismo vector resultante será la tangente a la menos 1 de la sumatoria de RY, que en este caso es positivo, 2247, entre menos 220.56. El resultado nos daría de la siguiente manera. Como te podrás dar cuenta, al momento de meter este dato en la calculadora, recuerda para manejar el Shift-Tan, sería aplastarle Shift y la tecla tangente, que adentro sería tangente a la menos 1. Si yo le doy un igual, este valor me arroja un valor de menos 84.39 grados. Menos 84.39 grados. Y como es de esperarse, este ángulo no es un ángulo, en este caso real, porque recuerda pues que si nosotros nos vamos en un sistema de eje cartesianos, la suma de todas las componentes, es decir, de las acciones de estos vectores, es positiva, es decir, que esta magnitud, la sumatoria de RY, en este caso está orientado en el eje positivo de las ejes Y, y este Rx sería un valor cuyo vector, en este caso sería la sumatoria de todas las componentes horizontales, está orientado hacia el eje negativo, diciendo de 220.56. Entonces, si nosotros hacemos una referencia, si sabemos que este vector contiene dos componentes, tanto uno horizontal como uno vertical, si se juntan, nos daría el efecto de una resultante, que en este caso es el vector de 2257.80 newtons. ¿Ok? Y hay que entender que como este ángulo es negativo, fíjate que el ángulo que está medido a partir de un eje negativo, porque como lo vuelvo otra vez a explicar, todos los ángulos que se miden a favor de las manecillas del reloj son negativos. Entonces, este ángulo, le voy a llamar simplemente θ, sería un ángulo de 84.39 grados. Ahora, para yo obtener el verdadero ángulo real, el ángulo real es aquel ángulo que está medido a partir del eje positivo de las X. Entonces diríamos que el ángulo real, por estar el vector resultante en el segundo cuadrante, a 180 grados, le voy a restar el ángulo que me salió, que en este caso fueron 84.39 grados. Entonces, el ángulo real, que está medido a partir del eje positivo de las X, sería más 180. Entonces sería un ángulo de, sería 180 menos 84.39. Y esto me va a dar un valor de realmente de 95.61. También me hice yo también como una especie de, pues de decir, recuerden que no estoy manejando una escala, pero sí está un poquito realmente exactamente adelantito de 90 grados, son 5 grados más. Entonces, el reporte que podríamos visualizar que la suma del vector resultante es un vector que sería 2257.80 newtons de magnitud, sería un ángulo de 95.61 grados, con sentido entre el norte y el oeste, serían noroeste. Bien, espero que te haya gustado este ejercicio y sobre todo tus comentarios, que son importantes para nosotros. Hasta la próxima.